Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Hermanos, estamos haciendo una serie de discipulado y hoy vamos a estar hablando cómo activar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿okay? Cómo promover, ¿verdad? Entonces el Señor me dio un ejemplo. Por ejemplo, este vaso de agua, ¿verdad? Tiene azúcar ahí abajo. Pero si usted no mezcla, usted no activa ese azúcar que se mezcle con el agua, usted no va a poder saborear ese azúcar, ¿verdad? Entonces, en nuestro espíritu están los dones del Espíritu aquí abajo y nosotros tenemos que activarlo. ¿Y usted sabe qué hace que esos dones se mezclen y se activen? El amor. El amor. Y porque entonces esa agua se vuelve agua viva que fluye dentro de nosotros para bendición para los demás. Porque los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y para confirmar el evangelio. El apóstol Pablo dice que cuando él predica, él quería predicar con el poder de Dios, el poder de la resurrección del Espíritu Santo, para que la gente creyera. Porque los dones, los milagros, las señales y los prodigios confirman el evangelio como verdad. Entonces nosotros tenemos que activar eso adentro de nosotros, amén. Entonces antes de empezar, el nombre del programa es Activando nuestros dones espirituales, amén. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, honramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, cámbianos radicalmente. Queremos aprender a caminar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos enseña, nos habla, nos guía, nos muestra el camino, nos disciplina y nos mantiene en tu voluntad perfecta, Señor, para que seamos embajadores de Cristo eficaces, unas vasijas de amor y de bendición para los demás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Hebreos 10, del 24 al 25. Amén, gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí. Consideremos los unos a otros para estimularnos al amor, para que motivarnos al amor, amarnos unos a los otros y a las buenas obras. ¿Y cuáles son las mejores buenas obras? Cuando caminamos en el Espíritu, con los frutos del Espíritu en nuestras vidas y los dones del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas, las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Entonces, fíjese, vamos a desempacar esto. Dice que tenemos que considerarnos los unos a los otros. Esto es muy importante. Tenemos que ponernos en los zapatos de las demás personas. Cuando alguien está enfermo, tenemos que ponernos en sus zapatos y pedirle al Señor que nos ayude a orar por esa persona. Muchas veces el Señor trae a mi mente el nombre de una persona, me lo pone en el corazón, me pone su foto, y entonces yo tengo que empezar a decir, Señor, Espíritu Santo, ¿qué me estás tratando de decir? Que ore. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, si está triste, tengo que estar triste con él y orar. Si necesita oración, orar por esa persona, ¿verdad? Amándola profundamente, teniendo
una amistad, un amor verdadero, que verdaderamente yo amo a esa persona como que si, como es mi hermano en Cristo, tener coinonía con esa persona real y verdadera, y apoyarlos y ayudarlos en oración y en todas las maneras que yo pueda. Eso es esencial. Esas son las buenas obras. Amén. Mantenernos fieles también. Hermana Marisol, ¿qué me quieres decir? Fíjese que dice que hay que mantenernos fieles, no dejando de congregarnos. Eso está tremendo. Tenemos que congregarnos, tenemos que mantenernos fiel en una iglesia. Y mire por qué esto es importante. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 26. Mire lo que dice aquí. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuanto os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, todo esto son todo el mover del Espíritu, ¿verdad? Pero fíjese, hágase todo para edificación. Entonces, la palabra nos enseña que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Entonces, si usted quiere fluir en los dones del Espíritu Santo, usted tiene que estar en la iglesia, porque los dones son para edificar a la iglesia. Y también los dones espirituales son para confirmar el Evangelio. Entonces, si usted quiere fluir en el Evangelio, usted tiene en los dones del Espíritu, entonces usted tiene que evangelizar, usted tiene que predicar las buenas nuevas, y entonces Dios traerá milagros, señales y prodigios para confirmar el Evangelio. Amén. Según Marcos 15, de 16 al 20, porque Dios confirma el Evangelio. Entonces, adentro de la iglesia los dones son para edificar a la iglesia, y afuera de la iglesia los inconversos para confirmar el Evangelio. Entonces, ya sabemos cuando los dones están fluyendo, gloria a Dios, eso es muy importante. Y esto, cuando caminamos en el Espíritu, esto nos cambia, nos cambia tremendamente, hermano, porque nos vuelve personas a medida que el Señor nos va usando más y más, personas que su fe va incrementando y que somos embajadores de Cristo, instrumentos de amor. Amén. Y eso está tremendo, 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 tremendo. Vamos a ir quiero ir a Gálatas 6:2. Amén. Gálatas 6:2. Y aquí hay un principio que es muy importante. Fíjese. Yo le estaba diciendo que teníamos que tener coinonía, amarlos los unos a los otros y apoyarnos los unos a nosotros, ¿verdad? Dice en el 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice la ley? Que amamos a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda cosa que dice la ley es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, lo vamos a hacer obediente a lo que dice su palabra. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces cumplimos la ley. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Fíjese, vamos a ir al 8 y al 9. Entonces tenemos que honrar al Espíritu Santo, siendo obedientes a lo que el Espíritu nos dice, fluyendo en los dones del Espíritu, buscándolo con una entrega, ¿verdad? Para que Él nos guíe, Él nos ayude, Él nos enseña, Él nos disciplina, Él nos entrena, ¿verdad? Miren, el 8 y el 9 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, de hacer esas buenas obras que el Señor predestinó antes de que nacieran, lo que están escritas en los libros en el cielo,
que usted y yo hiciéramos, que son su perfecta voluntad. Amén. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso está precioso. Tenemos que amarnos en la iglesia. Amén. Eso está precioso. Eso yo me gozo con eso. Amén. Vamos a ir ahora a empezar a hablar. Ya entendimos cómo fluyen los dones del Espíritu, cómo podemos activarlos. Amén. Los activamos con amor porque queremos edificar a los hermanos en la iglesia, ser de bendición para ellos, y los activamos también cuando predicamos el Evangelio a los inconversos, y el Señor usa milagros, señales y prodigios para confirmar el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 2, amén. Y vamos a empezar a hablar de los dones específicamente, gloria a Dios. El Señor es tan lindo, yo me gozo, ¿ok? Fíjese, ¿se acuerda que la semana pasada yo leí esto? Fíjese que aquí dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos, Él es el mismo. Entonces el Espíritu Santo es el capitán del barco. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí donde vamos a empezar, amén, dice, pero a cada uno, a usted y a mí, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, amén, para edificar, para ser de bendición a los demás, amén. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Y toda la gloria y toda la honra es para el Espíritu Santo. Usted y yo simplemente somos siervos de Dios, instrumentos de Dios para su gloria. Amén. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces aquí vemos que el Señor da palabra de sabiduría y vemos que da palabra de ciencia. Entonces vamos a desempacar primero sabiduría. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 2, versículos 6 y el 11. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, ¿verdad? Gloria a Dios. 1 Corintios 2, el versículo 6 y el versículo 11. Ok. Aquí está hablando sobre la revelación del Espíritu Santo en esta sección, y esta es una sección donde están proclamando a Cristo crucificado. Fíjese lo que dice aquí. Fíjese. Gloria a Dios. Dice, gracias Señor. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, empezando en el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. ¿Se acuerda que le dije que el apóstol Pablo decía que él quería predicar con la demostración del Espíritu y de poder? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, aquí empieza a hablar de sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Wow! Entonces hay una sabiduría que Dios nos quiere dar a usted y a mí para que caminemos en ella, para que tengamos victoria en todas las áreas de nuestra vida. La sabiduría que viene de lo alto del Señor. Fíjese, vamos a ir al versículo 11. Sabiduría que es crítica para hacer las decisiones de nuestras vidas. Amén. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino es el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¡Wow! Eso está tremendo. Entonces tenemos que buscar ese don de sabiduría, de lo alto. Amén. Mi esposo, el pastor Dexter, tiene una sabiduría de Dios tremenda. Cuando él está dando consejería, las personas tienen un problema y yo veo la sabiduría de Dios que viene y él, aquel enredo lo desenreda y lo pone así estratégicamente con las estrategias del cielo y la gente lo implementa y se resuelve. Eso es tremendo. Lo he visto en vidas de personas. Amén. Si usted va a hacer una decisión importante, vaya y pídale consejo a las personas que tienen el don de sabiduría. Aleluya. Eso está tremendo. Entonces también en 1 Corintios 12, 7 y 8 habla de palabra de ciencia, ¿verdad? ¿Qué es palabra de ciencia? Aunque la palabra de ciencia es cuando el Señor le revela a una persona, algo a una persona, ¿verdad? Y el Señor lo usa para salvar a esa persona, para bendecirla, ¿verdad? Y una de la mujer samaritana es un ejemplo de eso. Vamos a ir a Juan 4, 14 al 19. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos a la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo, aquí estamos que él va a beber de un pozo, ¿verdad? Entonces, y el Señor empieza a hablarle a esta mujer y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí le está predicando, ¿verdad? Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjese que él está siendo misericordioso y le está dando la oportunidad para que se arrepienta, porque él lo sabe todo. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una palabra de ciencia. Amén. Que le muestra a esta mujer que él es el Mesías, ¿verdad? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces Jesús le contesta, mujer, créeme que la hora de... Entonces vemos que aquí la mujer se salva después de esta conversación con Jesús y viene a los pies del Señor. Porque Él le predica y confirma en el Evangelio con una palabra de ciencia. Y yo he visto esto como Dios lo puede usar. Él puede dar una palabra de ciencia. Por ejemplo, una vez yo estaba en una iglesia y el Señor me mostró que había una madre que estaba sufriendo por su hijo,
porque su hijo estaba en las drogas y que era una sierva. Y el Señor me lo mostró, yo dije la palabra de ciencia y la mujer vino al altar y pudimos orar por ella. Entonces, Dios usa la palabra de ciencia para bendecir. Muchas veces usa la palabra de ciencia, por ejemplo, hay alguien aquí que le duele la espalda. Y esa persona viene y recibe sanidad por medio de esa palabra de ciencia. Amén, gloria a Dios. Eso es tan importante. Y no tenemos que tener miedo, hermanos. Tenemos que ser valientes en el reino. Porque decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué don espiritual tú quieres hoy que yo use para hacer de bendición a las demás personas? Y caminar en fe, sabiendo que el Señor nos respalda, que los dones son para la edificación de la iglesia. Él quiere bendecir, Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere amar a las personas. Y cuando usted toma ese paso de fe, Dios y con los motivos del cielo, basado en amor, compasión, misericordia, Dios lo va a respaldar a usted. Usted no tiene que tener miedo. Porque usted quiere amar a las personas y ir al que está necesitado. Amén. Para eso son los dones. ¿Para qué? Para edificación. Amén. Eso está lindo. Vamos a volver a 1 Corintios. Vamos a seguir. Ya hicimos sabiduría y palabras de ciencia, ¿verdad? Ahora vamos a seguir. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Vamos a ir al versículo 9. Fíjese aquí otro, dice, a otros fe. Entonces, la fe es un don. Por el mismo espíritu, ¿verdad? ¡Wow! Y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Pero vamos a hacer fe, la fe. Fe es importante, porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Tenemos que creer, amén. Porque sin fe usted no puede ni siquiera aceptar a Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios 4:13. Fíjese, mire lo que dice aquí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que proclamar las buenas nuevas y creer y hablar la palabra de ciencia cuando el Señor las da, palabras de sabiduría a las personas, amén. Y creer, hermanos, y hablar del evangelio, hablar de que Cristo ama a las personas, que las quiere sanar, que las quiere liberar, que las quiere restaurar, que las quiere bendecir, amén. Eso está lindo. Vamos a ir a Hebreos 11, ¿ok? Gloria a Dios. Y usted se sorprende como Dios usa las cosas grandemente y lo usa usted, y a medida que Él lo usa, entonces la fe suya se incrementa y el Señor lo usa más. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre las cosas grandes. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 11 del 33 al 35. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¡Wow! Entonces, por la fe, nos volvemos guerreros y guerreras, que hacemos cosas por medio del Espíritu Santo que son imposibles. Cerrar la boca del león, tumbar a Goliat con unas piedras, amén.
Eso está tremendo, guerreros impetuosos, fuertes en nuestra debilidad, fuertes en batalla. Amén, creyendo hasta levantar a los muertos por la fe, por la fe. Amén. Entonces, hermanos, entonces quedamos aquí. Entonces, la semana que viene vamos a empezar a desempacar la segunda parte sobre la sanidad. Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, hemos aprendido cómo tú usas la sabiduría de Dios para guiar nuestras vidas, como tú, Señor, quieres, Señor, que nosotros caminemos en fe para ser guerreros, Señor, y como tú usas la palabra de ciencia para bendecir a tu pueblo y para confirmar tu evangelio. Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé esos dones en nuestras vidas para ser embajadores de Cristo eficaces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa, Shalom, Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, shalomshalom.org. Y hasta la semana que viene, Dios me los bendiga. Chao.